potser per ser d'efectivitat, però un percentatge molt alt que us ha donat la victòria. Sí, la verdad que sí. La verdad es que sí, además lo hemos pasado muy mal. Por el resultado, a lo mejor el que no haya visto el partido vaya a pensar que es un paseo, pero no ha sido así. Yo creo que ellos nos han apretado muy bien, con cosas que saben hacer muy bien, y nosotros hemos puesto los goles. Creo que ha sido un partido muy importante haberlo ganado, porque con este equipo, con la intensidad, con el fútbol que tiene, insisto, este campo va a ser muy complicado para los demás. ¿La sorpresa, Montanyà? Sí, ya lo conocía, pero he visto un equipo muy bien ordenado, he visto un equipo con las ideas muy claras, explotando sus virtudes, son muchas, y nos han puesto entre las cuerdas en varias jugadas que creo que les ha faltado un poco de suerte. Y la verdad es que me ha sorprendido para bien. Bon partit, no?, per a l'espectador. Sí, entiendo que sí. Entiendo que en un partido cuando hay goles, hay ocasiones, la gente se divierte, ¿no? Aunque, lógicamente, el espectador local lo que quiere es ver la película. Per evitar-ho, tal vegada està somiant que limita un poc més la porteria, no?, perquè un gol falla d'ahí. Sí, posiblemente en otro tipo de superficie. Ya sabemos que este campo, pues el balón bota más de lo normal, pero bueno, yo creo que son jugadas de gol que se fallan, y nos vamos a quedar con lo bueno, que son 3 goles marcados fuera de casa y 3 puntos más, que nos da mucha tranquilidad. En la anterior salida en Santander seguramente tuvimos muchísimas más ocasiones y no se ganó, hoy casi ha sido al revés. Sí, al final, yo creo que al final el fútbol, lo que te quita te lo devuelve, y lo que te da te lo quita, ¿no? En Santander nos marcaron en el minuto 92, y pienso que fue un partido muy injusto, pero en una liga regular ocurren estas cosas, y la gente que llevamos tantos años en el fútbol sabemos que ocurre. Lo importante es que el equipo no pierda la cara en ningún partido, que se tome los compromisos como auténticas finales, y que piense solo en el próximo rival, ¿no? Y que le tenga mucho respeto, porque la segunda vez es una categoría muy complicada. 29 goles, además, una marca que demuestra que el equipo tiene potencial arriba. Sí, el equipo tiene potencial arriba, pero no hay que olvidar que para hacer goles hemos de defender bien. Y los que están arriba son los primeros que defienden cuando no tienen el balón, y luego explotan sus virtudes, que como tú bien comentas son muchas. Pero yo me quedo más con el trabajo de equipo, que creo que es lo que nos está dando los triunfos. De 6 jornades, les 6 últimes jornades, 4 victòries, ja comença a ser l'hospitaler que tots esperem, ¿no? Sí, pero insisto, yo creo que nos pasó el día del Constancia, que pensábamos que iba a ser más fácil, perdimos en casa 0-1. Yo creo que hay que ser humildes y respetuosos con la categoría, con los rivales, y ahora mismo saborear la victoria y centrarnos en el Olympic, que es el próximo compromiso que tenemos, y no pensar más allá, porque ese es el camino, ni ponerse objetivos a largo plazo. Yo creo que hay que vivir el momento del día. Hablando del Olympic, el partido contra el Madrid que jugarán el miércoles, no sé si puede beneficiar al Ospi o no, en cuanto a cansancio, en cuanto al planteamiento que puede hacer el Olympic. Bueno, la verdad es que no lo sé. Los equipos de segunda vez están muy bien preparados físicamente. Creo que están preparados para jugar 2 partidos en una semana perfectamente, para tener el descanso que tienen que tener. Y bueno, yo creo que no van a tener problema en el momento.